Hasta ahora, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho sin necesidad de escribir ni una línea de código. Sin embargo, si queremos combinar esta manera de trabajar con la escritura de algo de código CSS presentacional, podemos hacerlo con la siguiente pestaña llamada CSS. La pestaña CSS nos permite escribir nuestras propias instrucciones que complementarán o sustituirán a las instrucciones que tenga la plantilla de WordPress. Realmente, con tener unos pocos conocimientos de CSS, es necesario, con la ayuda de Constructor, para poder modificar una plantilla. Voy a realizar un ejemplo en el que voy a demostrar que con un sencillo truco usando el navegador Google Chrome es fácil modificar los elementos CSS de esta plantilla de WordPress. Voy a introducir el cursor dentro de la ventana de escritura de código y voy a pensar que quizás me gustaría incluir algo de sombra en el texto dentro del título de la página. Yo sé que hay una propiedad en CSS3 que se llama Text Shadow que me permite arrojar sombras a partir de los textos. Sin embargo, la plantilla Constructor por defecto no incorpora esa capacidad. Ya que no la incorpora, la tendré que crear yo de manera manual. El problema principal con CSS dentro de WordPress y de Constructor es saber a qué corresponde el título inicial. ¿Está definido con H1? ¿Está definido con un div y una clase? ¿Está definido con un div y un ID? Yo podría hacer clic con el botón derecho y ver el código fuente de la página. Sin embargo, el código fuente para alguien que no entiende demasiado de CSS o de HTML puede ser un poco molesto de digerir. Lo que voy a hacer es explicar un truco bastante más sencillo para poder identificar a qué etiquetas HTML y por tanto CSS corresponde un elemento determinado. Por ejemplo, voy a marcar el título de la página. Es importante decir que para usar este truco tenemos que usar el navegador Chrome, ya que voy a hacer uso de una característica en principio propia de este navegador. Lo que voy a hacer es clic con el botón derecho justo encima del título y elegir Inspeccionar elemento. Inspeccionar elemento sacará temporalmente una ventana en la parte baja del navegador que nos permitirá diseccionar mejor el código y sobre todo, viendo a la derecha HTML y viendo a la izquierda CSS, me permite saber que las propiedades aplicadas a este objeto son header, name a para localizarlo y font family aclónica, line height, font size, font weight, en definitiva, una serie de parámetros. Vemos como en este caso el inspector de Google Chrome nos ha ayudado para saber que la manera de identificar a ese título en CSS es usando la secuencia de etiquetas header, name, a. Por eso lo que voy a hacer es seleccionar header, name, a y lo voy a copiar. Comprobamos que si por ejemplo hubiera querido el subtítulo, hubiera hecho botón derecho, inspeccionar elemento y sería header description. Pero como quiero cambiar el título principal, comprobamos cómo es header name a. Vemos por tanto cómo la regla CSS va a cambiar para revelarnos cuál es justo la regla del elemento encima del cual hemos hecho clic con el botón derecho. Copio este header name a, cierro y si vuelvo a Constructor voy a pegar y por supuesto respetando la jerarquía de llaves de CSS, header name a sirve para identificar qué voy a estilizar y dentro de las llaves escribiré el código que complemente o sustituya al código actual que hay en WordPress. En este caso quiero introducir una línea que por defecto no está, que se llama Text Shadow, que es la encargada de proyectar sombras a partir del texto. Voy a escribir lo siguiente, text-shadow, dos puntos, y ahora voy a escribir los parámetros de Text Shadow, que son 0 píxeles de desplazamiento en horizontal, 5 píxeles de desplazamiento en vertical. Vemos que es muy parecido a la sombra que teníamos con respecto de las cajas, 15 píxeles de difuminado y, por ejemplo, quiero un color negro para la sombra. Lo que haré al finalizar la escritura de este sencillo código CSS es pulsar el botón Guardar cambios, tras lo cual recargaré la página principal. Y observaré cómo tras haber hecho esto aparece una sombra arrojada a partir del título del blog. Vemos cómo he sido capaz de cambiar un parámetro mediante CSS. Tal y como había comentado al principio del desarrollo del tema de WordPress,
En principio, Constructor está pensado para no tener que tocar ninguna línea de código. Y como podemos comprobar, esto se ha mantenido prácticamente hasta el final. Que exista la pestaña de CSS no quiere decir que estemos obligados a usarla. Vemos cómo podemos configurar correctamente plantillas sin tener que escribir ni una línea de código. Ahora bien, si nosotros sabemos CSS y sabemos algún truco que no está implementando Constructor, lo podemos escribir manualmente y complementarlo con el resto de herramientas de este constructor de temas.